Hola amigos de El Talón de Ulises. Esta es la tercera entrega. Les hago llegar el saludo de Pedro y mío. Es un placer volver a conversar con Pedro y con ustedes. Hoy día tenemos lo prometido. Vamos a hablar de la serie y del libro 100 años de soledad. Es algo que ha marcado nuestra vida, así que vamos a hablar de eso hoy día, vamos a hablar un poco de nuestra experiencia personal, un poco de la serie, un poco de la crítica que hay y nuestra posición personal también, ¿no? Ensayando un poco de crítica. Hola, Pedro. Hola Gabrielita, ¿cómo estás? Ya nuestra tercera entrega aquí del Talón de Ulises. Vulnerables humanos, trashumantes, viajeros y faramayas, ¿por qué no? También decirlo. Un poquito con este tema queríamos salir, ¿no? Un poquito de la realidad y adentrarnos a otro tipo de realidades también, ¿no? Que nos acompañan, que nos hacen la vida un poco más vivible, más humana, ¿no? Entonces, no sé qué te parece si comentamos un poquito brevemente lo de la serie. Me parece que no viste la serie, solo la primera temporada, ¿no? Sí, Pedro, sabes que yo solo pude ver la primera temporada, pero me gustaría que tú nos hagas más o menos, no, sin spoilear, ¿no? la, la invitación, porque finalmente, ¿qué objetivo tenemos? Un poco es seguir pensando esta obra magnífica, pero también estimular a la gente a que vea, a que lea, ¿no? Yo creo que de la serie a leer es un solo paso. Así que cuéntanos un poco, cuéntame lo de la serie, de la segunda parte, algo, tu opinión, tu impresión, cuéntame. Bueno, un poquito recapitular, la serie está hecha por Netflix, ¿no? Entonces, o se difunde a través de Netflix, de la plataforma. Y yo tenía no recuerdo cuándo fue que salieron los primeros avances, ¿no? Unos cortos así de muy pocos segundos, y yo tenía el miedo que edulcoraran la serie, ¿no? Que la transformaran, que la transgredieran, que atentaran contra ella. Sin embargo, la serie creo que respeta mucho no sé si el ideario del autor, pero sí la zona donde se le empezó a dar vida, ¿no? Que es la costa colombiana. Y, por ejemplo, o sea, quiero ser delicado en estos temas, ¿no? En algunas series de Netflix se occidentaliza demasiado a los protagonistas, ¿no? O sea, no se respeta, digamos, ni nuestra forma de ser, ni cómo somos físicamente, ¿no? Hablando directamente de la raza, ¿no? Entonces yo decía, uy, Dios mío, cómo serán todos gringos, todos blancos los actores, ¿no? Y para nada hay una diversidad muy grande que creo que respeta lo que es la diversidad racial, cultural de Colombia, ¿no? Y aparte, como que, imagínate, ¿no? Que se hiciera un libro que se llevara a la televisión o al cine, un libro de Andahuaylas, ¿no? Entonces, que los protagonistas hablen como limeños, ¿no? Entonces tú dirías, oye, esto está mal hecho, ¿no? Pero la serie han cuidado mucho esos detalles, ¿no? De que todos tengan ese acento costeño y bueno, que un poquito yo al vivir aquí en Colombia he aprendido a diferenciar, a conocer, ¿no? La primera temporada yo creo que es un tanto difícil porque obviamente una puesta en escena no está a la altura de lo grandioso que es el libro, ¿no? ¿En qué sentido hay escenas, hay momentos que de verdad esa literatura ha exacerbado nuestra capacidad de imaginar, ¿no?
esos momentos y como contrastados con la puesta en escena, como tú decías, no, pero esto quizás no era así, quizás era un poco más grande, quizás, o sea, cosas así, ¿no? Pero ese es un primer momento, los primeros capítulos, y, y después te engancha bastante, ¿no? O sea, respeta mucho, creo que han hecho con mucho cuidado esta puesta en escena. Y también otro dato no menor es que los productores de la serie son hijos de Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces me imagino que al igual que nosotros es una obra que ha atravesado pues familiarmente el imaginario de todos los integrantes y me imagino que como hijos le habrán preguntado al papá, oye papá, y este personaje cómo era esta situación, y ya creo que la segunda temporada es pues es un masazo, es una cosa muy bien hecha, creo que supera mucho a la primera temporada que nos da, ¿no? Nos coloca un poco ese universo, ese paso, digamos, difícil de introducirnos en Macondo, de aceptar ese Macondo que nos proponen, y ya la segunda temporada creo que vale mucho la pena verlo, ¿no? Es una serie que no está edulcorada, por el contrario, o sea, es muy valiente, trata los temas, por ejemplo, sin ánimo de spoilear, ¿no? Los de la bananera, por ejemplo, para quien haya leído el libro, el conflicto entre la patronal, los trabajadores, que es un tema tan vigente, ¿no? El de la deshumanización del trabajo, del trabajador, o sea, con mucha valentía, ¿no? Entonces, como también el pensamiento conservador va, va afectando así como esas plantas que van matando a otras, no sé cuál es el nombre, esas plantas que van creciendo dentro de un pequeño espacio y se apoderan del lugar en representación del pensamiento conservador, ¿no? Que está personificado por Fernanda del Carpio, ¿no? Eso se ve, o sea, se ve como, o sea, eh, esa realidad tan alegre, tan fiestera, de vivir, de celebrar la vida, se ve afectada por ese tipo de presencia, ¿no? Y cómo también nosotros en la actualidad estamos sufriendo ese retroceso tan grande, ¿no? En cuanto a hechos que por ahí que creíamos superados, ¿no? De estar nuevamente teniendo que lidiar en nuestros gobiernos con el fascismo, con pensamientos tan retrógrados, ¿no? Entonces yo creo que vale mucho la pena ver esta serie, sobre todo la segunda temporada, ¿no? Y como te digo, quiero dejar bien en claro que se ha respetado mucho el espíritu de la obra y pienso que se ha hecho con mucho cariño, ¿no? Y la calidad de las actuaciones es pues superior. Y ahora, un poquito yo te he contado lo de la serie, y ahora tú cuéntanos un poco del libro, ¿no? ¿Cómo fue que llegó a tus manos? ¿Qué impacto tuvo? ¿Cómo se socializaba eso familiarmente? Porque yo recuerdo ahí en Talavera, en Andahuaylas, como a veces teníamos nuestros debates familiares sobre 100 años de soledad. Sí, yo creo que mi madre era una lectora omnívora, voraz, pero sobre todo la literatura que nos pasaba y era literatura universal. Yo recuerdo que en los peores momentos, decirte, ¿no? Que estábamos alojados en la casa de los abuelos porque tal vez había una quiebra económica, de tal manera que mi madre tenía que alojarse en casa de los abuelos con todos sus hijos en un pasillo, qué sé yo, con las camas armadas, con velas. Nos leía cosas, ¿no? Desde niños. Entonces, 100 años de soledad llega a mis manos por un ejemplar que mi mamá adquirió, que la mamá Gloria adquirió
y ya nos quitábamos, pues, ¿no? Porque era como una torta que todos queríamos leer, ¿no? Y también éramos muy respetuosos de no spoilearnos la lectura, porque me acuerdo que la primera obra que terminé de leer fue María de Jorge Isaac, cuando era casi una niña, ¿no? Entonces estaba yo comentándole a mi mamá, se lee para hablar, para comentar, le comentaba, le decía, mamá, entonces María, y entonces Jorge, y esto y aquello. Y mi hermana, la menor, dice, pero al final pasa esto, ¿no? No voy a spoilear. Pasa esto. ¡Ay, llanto, lloro! Así que sirvió para aprender que no se puede spoilear. Entonces, era una cosa que penetró en nuestro cada día, ¿no? Y como habrás visto, todavía hasta ahora, entre hermanos y mucho más cuando estaba mi mamá, era un tema inagotable, ¿no? Y la asimilación a nuestro imaginario, por ejemplo, empezaba a crecer mucho una planta, oh, y esto ya está hecho un macondo, ¿no? O esta le tiene asco a sus propias deposiciones, que es una frase de Gabriel García Márquez. Introdujimos la femineidad que había en la descripción de los personajes femeninos, más que la femineidad, la descripción de los personajes femeninos, la discutíamos, la jugábamos, lo usábamos tanto de alabanzas como para insultarnos, para pelear. Esta 100 años de soledad ha sido como una casa para nosotros, ¿no? Entonces, yo tengo mucho, mucho cariño a esta obra y ese padre, ese patriarca que en la obra a mí siempre me ha sobrecogido que esa suerte de quijotada que tiene, ese amor por el conocimiento por sí mismo, sea reducido a un árbol en el patio y esos afanes de acumulación de trabajo que tiene Úrsula Iguarán, eran contrastados, era también parte de construir las masculinidades, ¿no? La construcción de nuestras identidades, Pedro. Así es la impresión que te puedo dar. ¿Y ustedes cómo han vivido 100 años de soledad? Yo no sé si teníamos en la casa un ejemplar o les regalé cuando eran un poquito mayores. ¿Cómo fue? Oye, Gabriela, no vale llorar, cuidado que te emociones demasiado acá, recordando aquellos años. Yo recuerdo que en la casa de mi abuela, tu madre, la mamá Gloria, habían esos desayunos lindos, ¿no? De juntarse toda la gente. No sé cómo aparecía tanta gente, ¿no? Pero estaba, por ejemplo, tía Caro, tía Crisa, tío Javier. Nosotros vivíamos ahí con la abuela, ¿no? Y recuerdo un día, yo tendría que 12 años, un poquito menos, un poquito más, ¿no? Y recuerdo que estaban hablando de 100 años de soledad, que yo todavía no, en ese momento no lo había leído, ¿no? Decía, pero yo soy José Arcadio, no, yo soy Remedio la Bella, yo soy tal, y comenzaron a pelear aquí como yo pensé que ibas a contar eso, cuando los niños juegan fútbol, ¿no? Y dicen, no, yo soy Pelé, yo soy Maradona, igual, ¿no? Y ahí yo dije, yo puse en tela de juicio, ¿no? La salud mental, la cordura, ¿no? La familia dijo, esta gente está loca, ¿no? O sea, porque, pero no, en aquel momento no entendía que por el contrario era un síntoma de
de vitalidad, ¿no? Yo leí el libro ya con 20 años, cuando ya estaba viviendo, estudiando en Lima, y realmente fue como aquello que mencionas, ¿no? Como una brisa de humanidad, un rescate de una realidad dura, ¿no? Porque recuerdo que yo tenía que viajar de San Martín de Porres hacia la universidad, ¿no? Y tenía que atravesar así cinturones de pobreza, de exclusión, cosas muy fuertes de ver para quien es pues de provincias, ¿no? Por donde quizás la miseria no es tan gritante, ¿no? No es tan cruda. Y descubrí pues este libro, ¿no? Porque en la casa donde yo vivía, en la casa de tu amiga, de prácticamente una hermana tuya, de Alena, tenía una linda biblioteca, ¿no? Incluso la biblioteca tenía cosas mágicas que ya mejor en otro momento contaremos, ¿no? Pero sí recuerdo, porque hay libros en esa biblioteca había libros que leí y que he revisado y que estoy seguro que eran de un autor y creo que no existen, ¿no? Pero tengo tan vívidos esos recuerdos que digo, oye, es imposible, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se me puede traspapelar tanto un nombre de otro, ¿no? Pero recuerdo que era como eso, ¿no? Un rescate, ¿no? También de un poquito de ese choque de estar tan chiquillo ahí en Lima, solo, y adentrarme en ese mundo, ¿no? Que yo la verdad lo imaginaba de manera muy, muy andina, ¿no? O sea, yo lo imaginaba así como si fuera en Andahuaylas, ¿no? Jamás, o sea, debo haberlo leído muy mal, ¿no? Pero jamás imaginé que eran pues lugares excesivamente calientes, húmedos, pero sí, o sea, por ese mundo que muestra un poco de las filias, fobias familiares, de lo que traían, por ejemplo, las peleas de gallos, de lo que era el funcionamiento de un pueblo, ¿no? Que antes era como parte también de nuestro cotidiano, ¿no? Yo recuerdo de niño que el funcionamiento político, económico, eh, era quizás no eran esferas ajenas a la vida de la comunidad, ¿no? Sin ser propiamente, digamos, una comunidad campesina, era un pueblo pequeño donde todo era tema de debate, ¿no? Entonces, lo imaginaba mucho de esa manera, ¿no? Entonces, ya cuando más tarde descubrí lo que era Aracataca, ¿no? Digamos, el punto de realidad sobre el cual se apoya García Márquez para hacer Macondo, es pues un lugar completamente distinto, ¿no? A los Andes, pero quizás con elementos muy, muy compartidos, ¿no? Y creo que fue eso, ¿no? La literatura, y en especial Cien años de soledad, un gran refugio, ¿no? Un gran hálito de esperanza en muchos sentidos, ¿no? De esperanza, de fuerza, no sé, creo que eso para mí significó, ¿no? Y ahí entendí ya con 20 años por qué ustedes se peleaban, ¿no? De ser o tal personaje o cosas por el estilo. Ahí yo también entré pues en esa locura. ¿Cuál sería yo? Así estaba pensando, ¿no? Y bueno, pues es una obra que se escribe dentro de un lugar, que está enraizado en un lugar, pero que creo que tiene esa capacidad, ese poder de representarnos a todos los latinoamericanos, ¿no? No sé si a todos los seres de la Tierra, pero porque no conozco, ¿no? Pero lo que sí creo conocer un poco más es Sudamérica, y siento que hay elementos que nos enraizan con esa obra, ¿no? Sin embargo, ayer hablábamos un poco de las críticas que se hacían desde el otro lado del
del puente, del río, del charco, ¿no? A ver si nos puedes comentar un poco de eso, Gabriela. Mira, en la crítica que hace un teórico de la literatura, español, bueno, él define la obra como una epopeya de los humildes de Hispanoamérica, ¿no? Y define, porque la epopeya es de héroes, de gente muy poderosa, que tiene grandes logros, ¿no? Pero que esta es una epopeya de los humildes. Y que no, en la crítica no concibe la fundación de un pueblo, un pueblo que él critica a otros críticos que lo presentan como mítico, como adánico, como lo nuevo, como lo virginal, ¿no? Lo, eh, lo auroral, ¿no? A Macondo. Bueno, pues en Europa ya es muy difícil fundar un pueblo. Nosotros todavía podemos soñar con fundar un pueblo, todavía, ¿no? Somos un país despoblado, un país en el que ha sido sumamente grave la esterilización masiva que hemos sufrido. ¿Por qué? Porque somos despoblados, los Andes son despoblados. Y tenemos una selva, etcétera. O sea, para nosotros, para los latinoamericanos, es posible todavía tener esa posibilidad de fundar un pueblo, ¿no? Eso por adelante. Ahora, otra cosa que define este crítico como que el realismo mágico es la naturalización de las cosas sobrenaturales, ¿no? El que Remedios la Bella se eleve por los aires, de que los remedios y las cosas que hace Melquiades, el brujo, o que al día siguiente de una matanza hecho por represión contra personas que están luchando por sus derechos, en trabajadores que están luchando por sus derechos, desaparezca totalmente. Son cosas cotidianas, domésticas, sin grandes alcances y que en la obra se incorporan como cosas naturales, como parte de la vida, ¿no? Entonces, yo creo que personalmente que en el imaginario, en la vida latinoamericana, hemos tenido que asimilar una irracionalidad desde la colonia. Se supone que los colonizadores han venido con una razón, Han venido en un lado la teología y en la otra mano el derecho. Pero han transgredido sus propias normas, han transgredido su religión, han transgredido su razón. Entonces, cosas inimaginables, cosas así, pero tan inimaginables en la lógica de la propiedad, de la comida, de las relaciones sociales, de las relaciones de producción, de la producción misma, del consumo y de la relación con la vida de las personas, ha sido tan incomprensible que la irracionalidad es parte de nuestra, no como una herencia, sino que entra en nuestro pensamiento que sí puede haber seres irracionales, y la irracionalidad aparente que en su actuar, ¿no? Que nos muestra en 100 años de soledad, es una aparente irracionalidad. La razón que tú y yo compartimos es que nadie vuela por los aires, un ser humano no vuela por los aires, como Remedios la Bella, cuando se eleva por los aires. Pero el diseño de la ficción ahí es una irracionalidad que cuenta con que tú sepas que la gente
no vuela por los aires, pero lo incorpora a aceptar ese hecho como una cosa cotidiana, ¿no? Como una cosa cotidiana que aparezcan mariposas amarillas, que la gente tenga el cabello verde o que puedan nacer con una cola de cerdo, etcétera, ¿no? Entonces, es una forma de, pienso, de poner en tapete una irracionalidad que nos ha llevado al punto en que estamos y que afecta nuestras vidas cotidianas. Es una irracionalidad de diseño, ¿no? Eso, Pedro. Oye, Gabriela, qué fuerte lo que has dicho, ¿no? Sobre la... Qué fuerte lo que has dicho sobre la cuestión de la colonización, como la colonización sobre todo pues es la imposición de un tipo de razón, ¿no? Entonces, con toda la violencia que eso implica, ¿no? Caramba, casi me ha tocado fibras muy sensibles ese tu comentario, ¿no? Yo, la verdad, sobre 100 años de soledad, eh, creo que he leído bastantes ensayos, estudios, por ejemplo, ahora que tengo la posibilidad de conocer, de vivir en Colombia, tengo otro tipo de lectura, ¿no? Porque, por ejemplo, nuestro querido Vargas Llosa tiene una tesis doctoral sobre García Márquez, ¿no? Sobre las obras de García Márquez que se llama Historia de un deicidio. Y básicamente le baja el precio, ¿no? A García Márquez, ¿no? Con un refinado malabarismo retórico, dice que Gabriel García Márquez, pues, al igual que se refirió sobre José María Arguedas, en pocas palabras te dice que no es un intelectual, ¿no? Es una persona con mucho talento, que escribió, que aprendió a escribir de esa manera porque tuvo a temprana edad mucho contacto con obras sobre caballeros andantes, sobre caballeros de las cruzadas, y que tenía muchísimo poder de exageración, ¿no? Entonces, no aborda, es una obra casi de 600 páginas, en la cual no aborda ningún aspecto, digamos, sociopolítico, geográfico sobre Colombia, ¿no? Sobre la situación, la violencia tan cruda que se vive en este país, ¿no? Porque creo que Colombia está marcado por una belleza exuberante, tanto en su geografía como en su gente, pero al mismo tiempo tiene ese sino, ¿no? De violencia, de muerte, de destrucción, porque los recursos aquí son abundantes, ¿no? Entonces, no, es un país que no, como cualquier otro país latinoamericano rico en recursos naturales, no está libre, pues, de la voracidad del capital, ¿no? Entonces, era un poco lo que tú mencionabas, ¿no? De que todavía se pueden habitar cosas aquí, no se pueden, digamos, en términos capitalistas se pueden conquistar cosas, ¿no? En términos humanos se pueden conocer cosas. Entonces, cuando yo leí 100 años de soledad, pensaba, ¿no? Un poco, oye, qué capacidad tiene este hombre de imaginar cosas, ¿no? Pero si uno hace una lectura mínimamente crítica del libro, es una narrativa que está atravesada. Ahora, pues también, que cómo se ha vilipendiado, ¿no? La palabra narrativa, pero me refiero a narrativa como prosa, como literatura, ¿no? No como batalla cultural. Esa narrativa está atravesada por desgracia, ¿no? Por injusticia, por muerte, por arrebato, por desaparecimiento. Y yo creo que el realismo mágico es la capacidad que tiene el colombiano de a pie, el colombiano de
común y corriente de salir de esa situación de desgracia, ¿no? De contar las cosas con posibilidad de imaginar como un destino mejor a la muerte en sí misma, ¿no? O sea, si te cuentan 100 años de soledad con la crudeza del hecho como un hecho objetivo, sería pues un libro de Edgar Allan Poe, ¿no? O sea, una cosa así muy, muy cruda, ¿no? Pero te la cuenta pues un sobreviviente, ¿no? Te la cuenta García Márquez, no te la está contando un periodista o un literato occidental, ¿no? Entonces yo veo no, me cuesta utilizar esa palabra, ¿no? Resiliencia, ¿no? O sea, esa vitalidad por encima de la violencia que sufrimos, ¿no? En relación a lo que tú mencionaste sobre cómo continuamente venimos siendo colonizados, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? En nuestro territorio, en nuestra fe, en nuestras costumbres. Pedro, estamos en imágenes. No vale llorar. No vale llorar, hombre. Pero es una obra que, contrariamente que invitar a la tristeza, te invita a tener una perspectiva, ¿no? De decir, oye, caramba. O sea, tenemos que enraizarnos, tenemos que ser más fuertes en nosotros mismos, en nuestra comunidad, en nuestro abrazo. Y creo que eso también, un poquito volviendo a la serie, muestra muy bien eso de cómo uno de los personajes, no recuerdo ahorita el nombre, pero ya es una de las derivaciones es uno de los gemelos, ¿no? Ajá. Que entusiasta, sí le muestra Macondo, las plantaciones, las frutas, pero a un gringo que parece inofensivo, ¿no? Y en realidad es una de las cabezas de la hiedra, ¿no? Entonces, cómo él descubre ese mundo y a pesar de eso, pues, descubre esa maldad, ¿no? Pero a pesar de eso, García Márquez tiene la capacidad de no hundirnos, ¿no? En esa visión trágica, ¿no? Sino de resistencia también, ¿no? Entonces, yo creo que hay que leer a 100 años de soledad desde un lugar del mundo, ¿no? O sea, desde una perspectiva, sabiendo quiénes somos, ¿no? Por favor, no. A mí nos han tratado de vender de que somos ciudadanos del mundo, no. No somos ciudadanos del mundo. Somos gente que gracias a Dios ahora más que nunca en la historia de la humanidad tenemos la posibilidad de conocer obras así, de viajar, de andar, de caminar, pero siempre hagámoslo desde un lugar, ¿no? Porque corremos el riesgo de tener esa crítica mezquina, ¿no? Que tú un poco mencionabas y que ahora también recojo a través de las palabras de Vargas Llosa, de decir que la literatura de García Márquez está basada en la exageración, ¿no? En la capacidad de exagerar. Si hay otras elecciones, votaremos para que Vargas Llosa siga escribiendo su propia literatura y no crítica literaria, ¿no? Ay, Pedro, me encantó, pero ya el tiempo nos gana y te cuento que me encantaría, en primer lugar, mandar un saludo a las colombianas de tu vida, a Laurita, a sus hermanas, a su mamá, a tu Laura y a los varones, a los colombianos que te acogen, que son tu familia, que son nuestra familia. Y aparte de eso, quiero contarte que esta mañana he amanecido hablando con Carmen y me ha comentado que ha ido a ver la Odisea
Y he visto que la están dando en Cusco, así que voy a ir a verla porque me dice, mira, este tipo ha hecho un esfuerzo de producción. La Anne Hathaway es la Penélope y tal actor y tal otro y tal modelo y etcétera, toda la producción para posicionar un mensaje que es, uno no puede maltratar al extranjero. Todo el resumen de esto, ¿no? Dice que ha sido una película hecha para un tipo de pantalla, no sé qué, especial, media curva y no sé cuántos, pero que no es necesario y que hay que ir a verla. Entonces, ¿qué te parece si hablamos de eso a la próxima? Oye, pero ya hemos hablado un poquito en nuestro primer capítulo, no hay ningún problema, volveremos a hablar Porque de somos el talón de Ulises. El talón de Ulises. No, Sí. y yo justamente, así brevemente, yo tengo un crítico de confianza ahí Ajá. en el YouTube, y él decía, no, no, pero que estaba, que era, él creo que la había visto todavía en el formato original, pero proyectada en una sala que no era propia de aquel formato, ¿no? Entonces, que Ajá. la había parecido terrible la película, que sí, esa era la propuesta, pero me parece que ahora ya la han estandarizado, ¿no? Entonces, sí, Ajá. sería bueno hablar también de ese tema ya con los dos habiendo visto la película. Genial. Listo, Gabrielita. Un Vamos a saludo despedir grande a nuestra audiencia, a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestro Macondo. a nuestros Macondos, que nos pelearemos pues, por quién es tal o cual del personaje de Macondo. A todos los buen día, un saludo. Chao, bendito. Chao, mamacita linda, te quiero mucho.